En un mundo donde el caos y la historia se entrelazan, existe un rincón tranquilo. Donde las guerras se vuelven susurros, los gritos se apagan con el viento y el pasado se cuenta no para asustar sino para ayudarte a dormir. Ponte cómodo, respira profundo y si te gusta lo que escuchas, no olvides dejar tu like, suscribirte y dejar que las voces del pasado te acompañen esta noche, porque esta es otra de nuestras historias para dormir. La vida en la prehistoria, el viaje del Homo sapiens. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La sabana africana despertaba con los primeros sonidos. Un grupo de Homo sapiens dormía acurrucado bajo la gran roca saliente, protegidos del frío de la noche. Un joven llamado Kael abrió los ojos. Observó a su alrededor. Su hermana, Elara, seguía profundamente dormida a su lado. Se levantó sigilosamente, procurando no despertar a nadie. El campamento estaba en calma. El fuego de la noche anterior solo era un montículo de cenizas humeantes. Caminó hacia la orilla del río. El agua, cristalina y fría, reflejaba el amanecer. Se arrodilló y bebió a sorbos, sintiendo como el agua fresca le revitalizaba. Mientras bebía, sus ojos se posaron en las huellas frescas de un antílope en la orilla opuesta. Una sonrisa se dibujó en su rostro. La caza sería buena hoy. Regresó al campamento. Ahora, algunos ya se movían. Las mujeres comenzaban a recolectar frutos y raíces. Los hombres preparaban sus lanzas y herramientas de sílex. El líder del grupo, un anciano sabio llamado Borin, ya estaba de pie, observando el horizonte con sus ojos cansados pero agudos. Buenos días, Kael, dijo Borin con voz grave. Parece que la tierra no será generosa hoy. Kael asintió, señalando las huellas en la orilla del río. Borin sonrió. Un buen ojo, joven. Prepara tu lanza. Iremos al este. La partida de caza se puso en marcha. Kael, Borin y otros 3 hombres se adentraron en la sabana. El aire estaba lleno de los sonidos de la naturaleza, el zumbido de los insectos, el canto de los pájaros y, a veces, el rugido lejano de un depredador. Caminaron en silencio, sus sentidos alerta, buscando cualquier señal de presas. De repente, Borin levantó una mano, deteniéndolos. Señaló un grupo de antílopes pastando pacíficamente cerca de un grupo de acacias. Eran muchos, y se movían en un patrón predecible. La caza sería un éxito si actuaban con sigilo. Se arrastraron por la hierba alta, moviéndose con la lentitud y el cuidado de las sombras. Kael sentía la emoción y la adrenalina burbujear en su interior. Esta era su vida, su propósito. Cazar para que su grupo pudiera comer. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Borin dio la señal. Las lanzas volaron, lanzadas con precisión y fuerza. 2 antílopes cayeron. Los demás huyeron despavoridos. La partida de caza se acercó a sus presas. El trabajo estaba hecho. La gratitud llenó sus corazones. Regresaron al campamento bajo el sol del mediodía. Las mujeres y los niños salieron a recibirlos con gritos de alegría. La comida era la prioridad. La carne fue desollada y cortada. Parte sería cocinada de inmediato sobre el fuego que ahora crepitaba alegremente. Otra parte sería secada al sol para conservarla. Mientras las mujeres preparaban la comida, los hombres afilaban sus herramientas y reparaban sus armas. Kael se sentó junto a Elara, quien le ofrecía algunas bayas dulces que había recolectado. Hoy fue una buena caza, dijo Elara, sonriendo. Kael asintió, masticando las bayas. Sí. Tendremos carne para varios días. A medida que el sol comenzaba a descender, el campamento se llenó del aroma de la carne asada. El fuego iluminaba los rostros de la gente, creando sombras danzantes. Se sentaron alrededor del fuego, comiendo y compartiendo historias del día. Borin, el líder, narraba viejas leyendas sobre los espíritus de la tierra y los animales. Los niños escuchaban con fascinación, sus ojos brillantes en la oscuridad. Elara se acurrucó cerca de Kael. ¿Crees que siempre será así?, susurró. ¿Cazar, recolectar, movernos? Kael la miró. No lo sé, Elara. Pero es nuestra forma de vida. Es lo que nos ha permitido sobrevivir. Los días pasaban en un ciclo constante de caza, recolección y movimiento. El grupo de Kael era nómada, siguiendo las migraciones de los animales y la abundancia de frutas y plantas. Aprendieron a leer las señales de la naturaleza, a conocer los ritmos de las estaciones. Un día, mientras exploraban un nuevo territorio, llegaron a una cueva.
La entrada era amplia, y el aire que salía de ella era fresco y húmedo. Borín, siempre cauteloso, envió a unos cuantos hombres a investigar. Cuando regresaron, sus rostros estaban llenos de asombro. «Hay dibujos en las paredes», dijo uno de ellos, su voz llena de reverencia. «Animales y hombres, hechos con sangre y pigmentos de la tierra». El grupo entero entró en la cueva. La luz de las antorchas danzaba sobre las paredes, revelando escenas de caza, de animales majestuosos y de figuras humanas en movimiento. Era como si el tiempo se hubiera detenido y pudieran ver a sus antepasados plasmados en la roca. Kael pasó una mano por el contorno de un bisonte, sintiendo la textura áspera de la pared. Era una forma de comunicarse, de dejar una huella. Le llenó de un sentimiento extraño, una mezcla de orgullo y melancolía. Ellos no eran solo cazadores y recolectores, eran creadores. «Nuestros ancestros», murmuró Borín, sus ojos fijos en las pinturas. «Nos están hablando. Nos están mostrando su mundo». La cueva se convirtió en un lugar sagrado para ellos. Realizaban ceremonias allí, invocando a los espíritus de los animales y pidiendo buena fortuna en la caza. Era un lugar de conexión con el pasado, un recordatorio de que no estaban solos en su viaje. A medida que las estaciones cambiaban, el grupo de Kael se movía hacia el norte. El paisaje comenzó a transformarse. Los árboles eran diferentes, más altos y densos. El aire se volvió más frío. Llegaron a un lugar donde los inviernos eran largos y duros. Fue un desafío. La caza se volvió más difícil, la recolección escasa. Tuvieron que aprender nuevas técnicas de supervivencia. Construyeron refugios más robustos con ramas y pieles de animales. Aprendieron a conservar la comida para los meses fríos. Kael se destacó en esta época. Su ingenio y su habilidad para cazar fueron cruciales. Ideó trampas más efectivas para los animales pequeños y aprendió a rastrear a las grandes bestias de la nieve. Su liderazgo natural comenzó a emerger. Durante uno de los inviernos más crudos, el ara enfermó. Su cuerpo temblaba de fiebre y su respiración era superficial. Kael no se separó de su lado. Borín, con su sabiduría ancestral, preparó infusiones de hierbas y plantas medicinales. La comunidad entera oró por su recuperación. Pasaron días y noches de incertidumbre. Finalmente, la fiebre del ara cedió. Abrió los ojos, débiles pero claros, y sonrió a Kael. Un suspiro de alivio colectivo llenó el refugio. La vida era preciosa, frágil, y cada día era un regalo. Con el tiempo, el grupo de Kael se encontró con otros grupos de Homo sapiens. Al principio, había desconfianza. Pero poco a poco, comenzaron a comerciar. Intercambiaban herramientas, pieles y conocimientos. Kael aprendió nuevos métodos de caza, y su grupo compartió sus técnicas de conservación de alimentos. Estas interacciones trajeron nuevas ideas, nuevas formas de ver el mundo. Se dieron cuenta de que no eran el único grupo de personas en la vasta extensión del planeta. Había otros, con sus propias costumbres y sus propias historias. Un día, Borín, ya muy anciano, llamó a Kael. Sus ojos brillaban con una luz especial. «Joven Kael», dijo Borín, «mi tiempo en esta tierra pronto terminará. Has crecido fuerte y sabio. Es hora de que tomes mi lugar como líder». Kael sintió el peso de la responsabilidad. Era un gran honor, pero también un gran desafío. «Haré lo mejor que pueda, Borín», respondió Kael. «Y haré a nuestro pueblo con la sabiduría que me has enseñado». Borín sonrió. «Lo sé, Kael. El viaje de nuestro pueblo es largo. Hemos caminado por estas tierras por incontables generaciones. Hemos aprendido a adaptarnos, a sobrevivir. Y seguiremos aprendiendo. El futuro está en tus manos, y en las manos de los que vendrán después de ti». Después de la muerte de Borín, Kael asumió el liderazgo con determinación. Guió a su grupo a través de nuevas tierras, enfrentó nuevos desafíos y celebró nuevas victorias. Con el tiempo, el grupo creció. Las familias se multiplicaron. Los hijos de Kael y el ara crecieron, aprendiendo las tradiciones y las habilidades de sus padres. El Homo sapiens siguió su viaje por el planeta. Cruzaron puentes de tierra que ahora estaban bajo el mar. Se adaptaron a climas gélidos, a desiertos abrasadores y a selvas densas. Desarrollaron nuevas herramientas, nuevas formas de comunicación. Las pinturas rupestres se volvieron más complejas, las historias más elaboradas. La curiosidad inherente al Homo sapiens los impulsaba a explorar, a comprender, a innovar. Miraron las estrellas y se preguntaron:
Observaron la naturaleza y buscaron patrones. Transmitieron sus conocimientos de generación en generación, construyendo sobre lo que sus ancestros habían aprendido. Con cada paso, el Homo sapiens se alejaba un poco más de los animales, aunque siempre permaneciendo conectado a la Tierra y a sus ciclos. Desarrollaron la capacidad de pensar en abstracto, de imaginar el futuro, de recordar el pasado con detalle. La vida en la prehistoria era dura, llena de peligros y de incertidumbre. Pero también estaba llena de belleza, de conexión con la naturaleza y de la calidez de la comunidad. Era una vida de constante aprendizaje, de resiliencia y de un profundo respeto por el mundo que los rodeaba. Y así, mientras la noche envolvía la sabana, y las estrellas brillaban sobre los campamentos dispersos de Homo sapiens, el viaje continuaba. Un viaje que había comenzado hacía incontables milenios, y que seguiría adelante, impulsado por la curiosidad, la adaptabilidad y el espíritu indomable de la humanidad. El susurro del viento llevaba consigo las historias de aquellos que habían caminado antes, historias de supervivencia, de descubrimiento y del eterno anhelo de encontrar un lugar al que llamar hogar. El fuego crepitaba suavemente, un recordatorio de calor y seguridad en la vasta oscuridad. Los sueños de un futuro incierto se mezclaban con los ecos del pasado, mientras el Homo sapiens dormía, preparándose para el amanecer de un nuevo día y los desafíos y maravillas que traería consigo. El surgimiento de la agricultura y la domesticación. El sol matutino bañaba un pequeño claro cerca de un río, donde el grupo de Cal había acampado durante varias semanas. Había notado algo peculiar en esa área: ciertas plantas, que les proporcionaban alimento, crecían de forma más densa y predecible que en otros lugares. Eran las gramíneas, con sus pequeñas semillas que molían para hacer una especie de harina. Una mujer del grupo, llamada Lyra, era especialmente observadora. Había notado que cuando desechaban las semillas de estas plantas cerca del campamento, al año siguiente crecían más de ellas. Era una simple observación, pero para Lyra, encendió una idea. Kael, dijo un día, ¿y si no tuviéramos que buscar estas plantas en todas partes, y si pudiéramos hacer que crecieran aquí, cerca de nosotros? Cal la miró, intrigado. ¿Cómo haríamos eso, Lyra? Necesitamos una buena zona de tierra, agua, y luego plantamos las semillas que queremos que crezcan, explicó Lyra con determinación. Ya hemos visto cómo las semillas que desechamos brotan solas. Así comenzó un experimento que cambiaría el curso de la historia del Homo sapiens. Kael y Lyra eligieron una parcela de tierra cerca del río. Con palos y piedras afiladas, removieron la tierra, preparando el suelo. Las mujeres, lideradas por Lyra, recogieron cuidadosamente las semillas de las gramíneas más robustas. Las sembraron en la tierra preparada, tal como Lyra había imaginado. Pasaron semanas de espera. Al principio, algunos en el grupo eran escépticos. La casa era lo que conocían. Pero Lyra y Kael persistieron. Vigilaban la parcela, asegurándose de que tuviera suficiente agua, protegiéndola de los animales curiosos. Y entonces, las pequeñas plántulas comenzaron a brotar. Primero tímidamente, luego con más vigor. El entusiasmo creció en el campamento. Era un milagro, una magia que Lyra había desvelado. Con el tiempo, la parcela se convirtió en un campo verde, lleno de las espigas doradas de las gramíneas. Cuando llegó el momento de la cosecha, la abundancia era asombrosa. Había más semillas de las que jamás habían visto en un solo lugar. Era una cantidad que superaba con creces lo que habrían recolectado en la naturaleza. Por primera vez, el grupo tuvo un excedente de alimento. No solo comieron hasta saciarse, sino que pudieron almacenar. Este nuevo descubrimiento significó que no tenían que moverse tan a menudo. Podían establecerse en un solo lugar por más tiempo, cerca de sus campos cultivados. La vida se volvió menos incierta. Los niños podían jugar y explorar sin la constante preocupación de una inminente partida. Mientras tanto, otro tipo de experimentación estaba ocurriendo. Los humanos siempre habían estado cerca de los animales. Habían aprendido a observar sus patrones, a entender sus comportamientos. Algunos animales, como los lobos, se acercaban a los campamentos, atraídos por los restos de comida. Había un lobo en particular, un poco menos temeroso que los demás, que a menudo merodeaba cerca del grupo de Kael. Un joven del grupo, llamado Horn, tenía una afinidad especial con los animales. Empezó a dejarle pequeños trozos de carne al lobo. Con el tiempo, el lobo se volvió menos agresivo, incluso permitiendo que Horn se acercara un poco. Poco a poco, la relación entre Horn y el lobo se transformó. El lobo comenzó a seguir al grupo en sus salidas de caza, alertándolos con gruñidos bajos sobre la presencia de presas o peligros. Era una simbiosis naciente.
El lobo obtenía comida y protección, y el Homo sapiens obtenía un aliado. Este lobo, o más bien, su descendencia, sería el primer animal en ser domesticado. Con el tiempo, estos lobos se convertirían en perros, compañeros leales, ayudantes en la caza y protectores del campamento. Su instinto de manada se transformó en lealtad hacia los humanos. La idea de la domesticación se extendió a otros animales. Cabras, ovejas y cerdos, que habían sido cazados por su carne y piel, comenzaron a ser capturados y mantenidos en corrales improvisados. Se dieron cuenta de que si alimentaban a estos animales, no tendrían que depender de la incierta caza diaria. También aprendieron que podían usar su leche y sus lanas, no solo su carne. La vida del Homo sapiens comenzó a transformarse drásticamente. Los campamentos se hicieron más permanentes. Surgieron las primeras aldeas. Las chozas se hicieron más robustas, construidas con barro, madera y paja. Había menos necesidad de viajar, menos riesgo de hambruna. Con más tiempo disponible, la gente comenzó a especializarse. Algunos se dedicaron a cultivar los campos, otros a cuidar los animales. Otros desarrollaron nuevas herramientas para la agricultura, azadas para remover la tierra, hoces para cosechar los cereales. La cerámica comenzó a aparecer, permitiendo almacenar alimentos y agua de manera más eficiente. El Ara, ahora una mujer mayor, observaba estos cambios con asombro. Nunca pensé que vería un día en que no tuviéramos que movernos constantemente, le dijo a Kael una tarde, mientras observaban el campo de trigo meciéndose con el viento. Kael sonrió. Lyra nos mostró el camino, y Jor nos enseñó a ver a los animales de otra manera. La tierra y las criaturas nos están dando más de lo que creíamos posible. La agricultura y la domesticación no fueron solo cambios en la forma de obtener alimentos. Transformaron la sociedad misma. Las familias podían tener más hijos, ya que la disponibilidad de alimentos era más estable. La población comenzó a crecer. Surgieron nuevas costumbres y rituales. Las cosechas se celebraban con fiestas y agradecimientos a los espíritus de la tierra. La protección de los rebaños se convirtió en una tarea sagrada. Las historias se volvieron más complejas, reflejando la nueva relación del Homo sapiens con la tierra y los animales. Sin embargo, estos cambios también trajeron nuevos desafíos. Las enfermedades podían propagarse más fácilmente en asentamientos densos. La dependencia de unos pocos cultivos significaba que una mala cosecha podía tener consecuencias devastadoras. Las disputas por la tierra y los recursos se volvieron más comunes. Pero el Homo sapiens, con su innata capacidad de adaptación, siguió adelante. Aprendieron a regar sus campos con canales de los ríos. Desarrollaron técnicas para almacenar semillas para la próxima temporada. La vida era diferente, pero el espíritu de ingenio y perseverancia permanecía. Los hijos y nietos de Kael y Lyra crecieron en un mundo que sus ancestros apenas habrían reconocido. Vivían en casas estables, comían alimentos cultivados y compartían sus vidas con animales domesticados. El viaje del Homo sapiens ya no era solo un movimiento físico a través de la Tierra, sino una evolución en su forma de vivir y de relacionarse con el mundo. Mientras la luna se alzaba sobre la aldea, iluminando los campos recién cosechados y los corrales llenos de animales, se escuchaban los sonidos de la vida. El ladrido suave de un perro, el balido lejano de una oveja, el murmullo de voces humanas que contaban historias bajo las estrellas. Era el sonido de un nuevo comienzo, de una humanidad que había sembrado las semillas de su propio futuro, transformando la naturaleza y, al hacerlo, transformándose a sí misma. El sueño de una vida más predecible y abundante se había hecho realidad, sentando las bases para todo lo que vendría después. El desarrollo del lenguaje y la cultura. El sol de la tarde filtraba a través de las hojas de un gran árbol, proyectando sombras danzantes sobre un grupo de Homo sapiens sentados en círculo. No estaban cazando ni recolectando. Estaban hablando. Desde los primeros días, el Homo sapiens siempre se había comunicado. Gruñidos, señales con las manos, gestos. Pero con el tiempo, algo extraordinario comenzó a desarrollarse, el lenguaje articulado. No solo sonidos, sino palabras, con significados específicos, que podían combinarse para formar ideas complejas. En el grupo de Kael, había una mujer anciana, llamada Sira, que era la guardiana de las historias. Ella no era la más fuerte en la caza ni la más hábil en la recolección, pero su mente era un tesoro de conocimientos. A través de sus palabras, transmitía las experiencias de sus ancestros, las lecciones aprendidas y los mitos sobre el mundo. Una tarde, mientras el grupo descansaba después de la jornada, Sira comenzó a hablar. Su voz, suave pero clara, describió una gran inundación que había ocurrido muchas generaciones atrás,
como sus ancestros habían sobrevivido refugiándose en las montañas. Los jóvenes escuchaban fascinados. Y el gran espíritu del agua, decía Sira, nos enseñó a respetar el río, a no construir demasiado cerca de sus orillas, para que no nos arrastrara de nuevo. A través de estas historias, la cultura del grupo se fortalecía. Los conocimientos se transmitían de generación en generación, no solo a través de la imitación, sino a través de las palabras. Los niños aprendían sobre los peligros, sobre las plantas comestibles y venenosas, sobre los patrones de los animales, todo a través del lenguaje de Sira y de los otros ancianos. El lenguaje permitió una cooperación mucho más eficiente. Durante la caza, los cazadores podían coordinar sus movimientos con mayor precisión, idear estrategias complejas. Vamos a rodearlos por el lado izquierdo mientras Kael los empuja desde el frente, diría uno, y el plan se entendería al instante. También se usaba para la planificación. Necesitamos movernos hacia el oeste la próxima semana, donde los frutos de los árboles son abundantes, podría decir Kael, y el grupo entendería la razón y se prepararía. Con el desarrollo del lenguaje, surgieron también las creencias compartidas. La gente comenzó a hacerse preguntas más profundas sobre el mundo, ¿de dónde venimos? ¿Por qué el sol sale cada día? ¿Qué pasa después de la muerte? Los mitos y las leyendas se volvieron más elaborados, ofreciendo explicaciones para los fenómenos naturales y un sentido de propósito en la vida. Las ceremonias y los rituales se volvieron más significativos. En lugar de solo gestos y danzas, ahora había cánticos, oraciones y discursos que expresaban la gratitud, el miedo o la esperanza. Cuando alguien moría, los rituales de entierro se hacían más complejos, a menudo acompañados de objetos personales, lo que sugería una creencia en una vida después de la muerte. El arte también floreció con el lenguaje. Las pinturas rupestres, que Kael había visto en la cueva, se volvieron más detalladas y simbólicas. No eran solo representaciones, sino narrativas visuales. También comenzaron a tallar figuras de animales y humanos en huesos y piedras, objetos que no tenían un propósito práctico inmediato, sino que eran expresiones de belleza o de significado espiritual. Un día, mientras Kael y un grupo de jóvenes exploraban una nueva cueva, encontraron algo diferente. No eran solo pinturas, sino marcas repetitivas en las paredes. Eran símbolos, no imágenes claras, pero parecían tener un orden. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los jóvenes. Kael pasó un dedo por las marcas. No lo sé. Pero me parece que alguien intentó dejar un mensaje, algo que querían que recordáramos, no con una imagen, sino con una forma diferente. Aunque Kael no lo sabía, estaba presenciando los primeros balbuceos de la escritura, un sistema que algún día permitiría que las palabras y las ideas trascendieran el tiempo y la distancia. El desarrollo del lenguaje no fue un evento único, sino un proceso gradual que abarcó milenios. Cada nueva palabra, cada nueva estructura gramatical, abría un mundo de posibilidades para la expresión y la comprensión. Permitía que el conocimiento se acumulara y se compartiera de una manera que era imposible antes. La cultura se volvió el pegamento que unía a los grupos. Compartían canciones, chistes, tradiciones y una visión del mundo. Esto creó un sentido de identidad, un nosotros frente al ellos. Si bien esto podía llevar a conflictos con otros grupos, también fortalecía los lazos dentro de la propia comunidad. En el corazón de esta evolución estaba la capacidad de la mente humana para simbolizar, para asignar significado a sonidos y formas abstractas. Fue esta habilidad la que permitió al Homo sapiens no solo sobrevivir, sino prosperar, construir sociedades complejas y desarrollar una rica vida interior. Al final del día, mientras el grupo se reunía alrededor del fuego, las historias de Sira resonaban en el aire. La risa de los niños, los susurros de los amantes, las discusiones sobre la casa del mañana. Todo era posible gracias al milagro del lenguaje. La noche no solo era un tiempo para descansar, sino para conectar, para transmitir, para soñar. El fuego bailaba, iluminando los rostros de aquellos que, a través de sus palabras, construían el puente entre el pasado, el presente y un futuro ilimitado. Y mientras dormían, las historias se tejían en sus sueños, asegurando que el rico tapiz de su cultura seguiría creciendo, vibrante y eterno. La expansión por el mundo y el fin de la prehistoria. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el aroma salado del mar. El grupo de Kael, ahora liderado por su nieto, un joven fuerte y aventurero llamado Leif, había llegado a un lugar donde la tierra terminaba abruptamente. Ante ellos se extendía una inmensa masa de agua, el océano. No estaban solos. Otros grupos de Homo sapiens habían estado explorando y migrando durante milenios. Desde África, sus ancestros se habían aventurado,
siguiendo las presas y buscando nuevas tierras. Cruzaron desiertos, montañas y ríos. Se adaptaron a climas fríos y calientes, a bosques y tundras. Leif miró el mar con curiosidad. Había escuchado historias de otros grupos que habían construido balsas rudimentarias para cruzar pequeños ríos, pero esto era diferente. Era vasto, imponente. Sin embargo, su espíritu de explorador no podía ser contenido. Con el tiempo, el Homo sapiens desarrolló la capacidad de construir embarcaciones más resistentes, utilizando troncos y pieles. Aprendieron a leer las corrientes y las estrellas. Poco a poco, comenzaron a aventurarse en el mar, en un viaje que los llevaría a colonizar islas y, eventualmente, continentes enteros. La expansión del Homo sapiens fue un testimonio de su adaptabilidad y su ingenio. Enfrentaron ambientes completamente nuevos, con flora y fauna desconocidas. Desarrollaron herramientas especializadas para cada entorno, arpones para la pesca en aguas heladas, lanzaderas para cazar en densos bosques, técnicas de quema controlada para manejar la vegetación en sabanas. A medida que se dispersaban por el mundo, los grupos de Homo sapiens se diferenciaron. Desarrollaron distintas lenguas, creencias y formas de vida, adaptadas a sus entornos específicos. Las cuevas de Europa se llenaron de pinturas elaboradas. Los pueblos en Asia desarrollaron la agricultura del arroz. Las tribus en América aprendieron a cultivar el maíz y la patata. El mundo prehistórico estaba vastamente poblado por el Homo sapiens. Ya no eran solo pequeños grupos errantes. Eran comunidades interconectadas, aunque a menudo distantes, compartiendo la misma chispa de inteligencia y curiosidad. Uno de los mayores desafíos de esta expansión fue la interacción con otras especies de homínidos que ya habitaban algunas de estas tierras. En Europa y Asia, el Homo sapiens se encontró con los neandertales. Eran robustos, adaptados al frío y con sus propias herramientas y culturas. Al principio, quizás hubo encuentros de cautela, de competencia por los recursos. Pero con el tiempo, también hubo intercambios. La evidencia sugiere que hubo periodos de convivencia, de aprendizaje mutuo, e incluso de mestizaje. Los neandertales, sin embargo, con el tiempo desaparecieron, absorbidos o superados por la creciente población de Homo sapiens. La expansión del Homo sapiens no solo fue geográfica, sino también cultural y tecnológica. La innovación se aceleró. Se desarrollaron arcos y flechas, una revolución en la caza que permitía cazar a distancia con mayor seguridad. La aguja de hueso y los hilos de tendones permitieron la confección de ropa más abrigadora y compleja, crucial para la supervivencia en climas fríos. Los asentamientos se hicieron más grandes y complejos. Las aldeas crecieron hasta convertirse en los primeros poblados. La agricultura se volvió más eficiente, con sistemas de riego más sofisticados. La domesticación de animales se extendió, proporcionando no solo carne y leche, sino también ayuda en el trabajo y transporte. Con el tiempo, la acumulación de conocimientos y la creciente complejidad de las sociedades llevaron a un punto de inflexión. En varias partes del mundo, de forma independiente, comenzaron a surgir nuevas formas de organización. Un día, Leif, ya un anciano venerable, se sentó junto a su bisnieta, una joven curiosa llamada Anja. Anja le preguntaba sobre los tiempos antiguos, cuando sus ancestros se movían constantemente, cazando y recolectando. Abuelo, dijo Anja, ¿cómo era ese tiempo? Era muy diferente de ahora, con nuestros campos, nuestras casas de piedra y nuestros grandes rebaños. Leif sonrió, sus ojos brillando con recuerdos. Muy diferente, pequeña Anja. Pero también, en esencia, lo mismo. Siempre hemos buscado alimento, hemos protegido a los nuestros, hemos contado historias bajo las estrellas. La forma ha cambiado, pero el corazón de lo que somos, no. Fue en este punto, cuando las sociedades humanas se volvieron más complejas, con aldeas permanentes, agricultura a gran escala, domesticación de animales, especialización de tareas y los primeros sistemas de escritura para gestionar los registros, que la prehistoria llegó a su fin. No hubo un día específico, un momento singular. Fue un proceso gradual, diferente en cada región del mundo. Pero el amanecer de la historia escrita marcó una nueva era. Las tablillas de arcilla, los papiros y las inscripciones en piedra comenzaron a registrar los nombres de reyes, las leyes, las transacciones comerciales, las batallas y los mitos. La voz de la humanidad ya no dependía solo de la memoria y la narración oral. El Homo sapiens había completado su viaje prehistórico. Había surgido de las llanuras africanas, había conquistado cada rincón del planeta y había sentado las bases para las civilizaciones que vendrían. Desde la primera herramienta de piedra hasta los grandes poblados,
desde el primer gruñido hasta la intrincada lengua escrita, el viaje había sido largo y extraordinario. Mientras la noche caía sobre la aldea de Anja y Leif, el murmullo de las voces se elevaba. El humo de las chimeneas se elevaba hacia el cielo estrellado. Abajo, los campos cultivados dormían, esperando la próxima cosecha. Los animales domesticados reposaban en sus corrales. Y en los edificios, algunos escribas trabajaban a la luz de las lámparas de aceite, registrando los eventos del día. La prehistoria había terminado, pero el viaje del Homo sapiens, ahora llamado humanidad, apenas comenzaba, llevando consigo el legado de millones de años de adaptación, ingenio y una búsqueda incesante de conocimiento. La Tierra primitiva, un inicio caótico. El espacio era un vasto telón de oscuridad, salpicado de estrellas y nubes de gas y polvo. En una de esas nubes, hace aproximadamente 4.600 millones de años, la gravedad comenzó a actuar. Un gran torbellino se formó, atrayendo más y más material. En su centro, una estrella incipiente, nuestro Sol, comenzaba a encenderse. Alrededor de ella, en un disco giratorio de escombros, pequeños granos de polvo y roca comenzaron a chocar y a unirse. Cada colisión hacía que estos cuerpos crecieran. Se agruparon en masas cada vez más grandes, los planetesimales. Con el tiempo, estos planetesimales se unieron para formar cuerpos aún mayores. Nuestro planeta, la Tierra, era uno de ellos. Al principio, era una esfera de roca fundida, incandescente, una bola de fuego ardiente en el espacio. El calor era inmenso, generado por las constantes colisiones y por la desintegración de elementos radiactivos en su interior. La Tierra no tenía una atmósfera en este momento, solo gases escapando violentamente de su superficie. Su superficie era un mar de lava líquida, sin forma ni estructura, bajo un cielo oscuro y sin aire. Un evento cataclísmico marcó sus primeros días. Un objeto del tamaño de Marte colisionó con la joven Tierra. Fue un impacto de proporciones inimaginables, que arrancó una gran parte de la masa de nuestro planeta. Este material expulsado se unió en órbita alrededor de la Tierra, y con el tiempo, formó nuestra fiel compañera, la Luna. El impacto no solo creó la Luna, sino que también inclinó el eje de la Tierra, lo que más tarde daría lugar a las estaciones. Lentamente, a lo largo de millones de años, la superficie de la Tierra comenzó a enfriarse. El material más denso, como el hierro, se hundió hacia el centro, formando el núcleo fundido del planeta. Los materiales más ligeros flotaron hacia la superficie, creando una delgada corteza sólida. Pero este enfriamiento fue un proceso violento. Volcanes masivos erupcionaban constantemente, escupiendo lava y gases. Estos gases, ricos en vapor de agua, dióxido de carbono y otros elementos, comenzaron a acumularse, formando la atmósfera primitiva. Era una atmósfera densa y tóxica, muy diferente de la que conocemos hoy. A medida que la Tierra continuaba enfriándose, el vapor de agua en la atmósfera se condensó. Lluvias torrenciales, que duraron millones de años, cayeron sobre la superficie del planeta. Esta lluvia llenó las depresiones de la corteza, creando los primeros océanos. El agua, inicialmente ácida debido a los gases atmosféricos, comenzó a disolver minerales de las rocas, haciendo que el océano se volviera salado. Así, la Tierra dejó de ser una bola de fuego para convertirse en un mundo acuático, envuelto en una densa niebla y con una atmósfera cargada de gases. Era un planeta de contrastes, con volcanes activos escupiendo fuego y vapor, y vastos océanos que cubrían su superficie. La vida, tal como la conocemos, era aún un concepto lejano, pero las condiciones para su eventual aparición se estaban formando en este mundo primitivo y en constante cambio. Los cimientos de un hogar se estaban construyendo, ladrillo a ladrillo, en el corazón de la galaxia. El amanecer de la vida, la era arcaica y proterozoica. El tiempo continuaba su implacable avance. Los océanos cubrían la mayor parte de la Tierra, y la atmósfera primitiva, aunque todavía sin oxígeno, era un caldo de cultivo para la química. Hace unos 3.800 millones de años, en las profundidades de estos océanos, un evento extraordinario tuvo lugar. De alguna manera, a partir de las moléculas inorgánicas, surgieron las primeras moléculas orgánicas, los bloques de construcción de la vida. No fue un salto repentino, sino un proceso gradual. Estas moléculas se unieron, se replicaron, y con el tiempo, formaron las primeras estructuras complejas, las células procariotas. Eran simples, sin un núcleo definido, pero capaces de crecer y reproducirse. Eran las bacterias primitivas. Durante la era arcaica, que duró hasta hace unos 2.500 millones de años, la vida en la Tierra estaba dominada por estas bacterias. Vivían en ambientes extremos, cerca de fuentes hidrotermales en el fondo marino.
donde el calor y los químicos brotaban de las entrañas de la Tierra. Algunas de estas bacterias desarrollaron la capacidad de realizar fotosíntesis, no como la conocemos hoy, sino una forma anoxigénica que no liberaba oxígeno. Pero luego, un tipo especial de bacteria apareció, las cianobacterias. Estas pequeñas maravillas tenían la capacidad de realizar fotosíntesis utilizando la luz solar y el dióxido de carbono, liberando oxígeno como subproducto. Al principio, el oxígeno que liberaban era absorbido por los minerales en el océano. Pero con el tiempo, el océano se saturó, y el oxígeno comenzó a escapar a la atmósfera. Este fue un evento transformador conocido como la Gran Oxidación. Durante la era proterozoica, que se extendió hasta hace unos 541 millones de años, la atmósfera de la Tierra comenzó a enriquecerse lentamente con oxígeno. Fue un cambio lento, pero sus efectos fueron profundos. Para muchas de las bacterias anaerobias que existían, el oxígeno era un veneno. Muchas perecieron, pero otras se adaptaron y evolucionaron para utilizar el oxígeno en su metabolismo, un proceso mucho más eficiente. En esta era, la vida dio un salto gigante. Surgieron las primeras células eucariotas, células más grandes y complejas con un núcleo definido y orgánulos internos. Esto abrió el camino a una diversidad de formas de vida mucho mayor. Al final del Proterozoico, los primeros organismos multicelulares comenzaron a aparecer, pequeñas formas de vida que eran colecciones de células trabajando juntas. También durante el Proterozoico, los continentes continuaron su danza sobre la superficie de la Tierra. Se formaron los primeros supercontinentes, como Rodinia y Pannotia, enormes masas de tierra que luego se fragmentarían y se moverían. Se produjeron varias glaciaciones masivas, donde la Tierra se convirtió en una bola de nieve, con hielo cubriendo gran parte de su superficie, incluso cerca del Ecuador. Pero la vida persistió, adaptándose a estos cambios dramáticos. Las bacterias y las algas unicelulares formaban extensas colonias, creando estructuras llamadas estromatolitos, que todavía se pueden encontrar hoy y son los fósiles más antiguos de la Tierra. El planeta se estaba transformando, no solo geológicamente, sino biológicamente. Las bases para la explosión de vida que vendría se estaban sentando en los vastos y misteriosos océanos del Proterozoico. El aliento de la vida era un suave murmullo, pero estaba creciendo, preparándose para el próximo capítulo de la historia de la Tierra. La explosión de vida, las eras paleozoica y mesozoica. Las eras paleozoica y mesozoica fueron el escenario de una explosión de diversidad biológica y de eventos geológicos monumentales. El telón de fondo era la constante danza de los continentes, que se unían y se separaban, alterando los climas y los ecosistemas. La era paleozoica comenzó hace unos 541 millones de años, marcada por la explosión cámbrica. De repente, en los océanos, surgieron una asombrosa variedad de formas de vida multicelulares. Aparecieron los primeros trilobites, criaturas marinas con caparazones segmentados, que dominaron los mares. También surgieron los primeros moluscos, crustáceos y los antepasados de los peces. La vida se diversificó a un ritmo sin precedentes, llenando cada nicho marino imaginable. A medida que el Paleozoico avanzaba, la vida conquistó nuevas fronteras. En el período Ordovícico, los mares se llenaron de invertebrados marinos, y aparecieron los primeros peces con mandíbulas. Luego, en el Silúrico, un hito crucial, las primeras plantas terrestres hicieron su aparición, pequeñas y sencillas, pero que sentaron las bases para la colonización de la tierra firme. El Devónico es conocido como la Edad de los Peces. Aparecieron peces gigantes acorazados y los primeros anfibios, criaturas que podían vivir tanto en el agua como en la tierra. La vegetación terrestre se volvió más densa. En el Carbonífero, un periodo de exuberancia, vastos bosques de helechos gigantes y otras plantas primitivas cubrieron gran parte de los continentes. Estas plantas, al morir y ser enterradas, formaron los enormes depósitos de carbón que utilizamos hoy. El aire estaba lleno de oxígeno, y los anfibios prosperaron. También aparecieron los primeros reptiles, que podían vivir completamente en tierra, lejos del agua. El Pérmico vio la expansión de los reptiles, que se adaptaron mejor a los climas cambiantes. Sin embargo, esta era terminó con la extinción masiva del Pérmico Triásico, la más grande en la historia de la Tierra, que aniquiló a cerca del 90% de las especies marinas y un porcentaje significativo de las terrestres. Fue un evento catastrófico, probablemente causado por una combinación de vulcanismo masivo y cambios climáticos extremos. Después de esta devastación, el planeta entró en la era mesozoica, la famosa Edad de los Reptiles, que comenzó hace unos 252 millones de años. Se divide en 3 periodos. Triásico, los supervivientes del Pérmico comenzaron a recuperarse.
Los dinosaurios hicieron su aparición, criaturas que dominarían la Tierra durante millones de años. También surgieron los primeros mamíferos, pequeños y nocturnos, viviendo a la sombra de los gigantes reptiles. Jurásico, los dinosaurios alcanzaron su apogeo, con gigantes como el brontosaurio y depredadores como el allosaurus. Los cielos fueron conquistados por los pterosaurios, reptiles voladores, y los mares por los plesiosaurios e ictiosaurios. Las primeras aves evolucionaron a partir de pequeños dinosaurios. Cretácico, continuó el reinado de los dinosaurios, pero también aparecieron las primeras plantas con flores, angiospermas, que revolucionaron los ecosistemas terrestres. Al final del Cretácico, hace 66 millones de años, otro evento catastrófico marcó el fin de una era, el impacto de un asteroide gigante. Esto provocó una extinción masiva que acabó con los dinosaurios no aviares y muchas otras formas de vida, abriendo el camino para el ascenso de los mamíferos. A lo largo de estas eras, la Tierra fue testigo de una asombrosa evolución de la vida, desde los microorganismos en los océanos hasta los gigantescos dinosaurios que caminaron sobre los continentes. Los continentes, por su parte, se unieron para formar el supercontinente Pangea en el Paleozoico tardío, y luego comenzaron a fragmentarse en el Mesozoico, dando forma a los continentes y océanos que reconocemos hoy. La vida se hizo más compleja, más interconectada. Los ecosistemas se volvieron intrincados, con depredadores y presas, plantas e insectos, todos en una danza evolutiva. El planeta era un lugar vibrante y dinámico, un laboratorio gigante de la naturaleza, preparándose para la siguiente gran transformación. El surgimiento de los mamíferos y la preparación para el Homo sapiens, la era cenozoica. Tras la devastación del impacto del asteroide que puso fin al reinado de los dinosaurios, la Tierra entró en la era cenozoica, que comenzó hace 66 millones de años y continúa hasta hoy. Esta era es a menudo llamada la edad de los mamíferos. Con los nichos ecológicos vacíos, los pequeños mamíferos, que habían sobrevivido a la extinción, comenzaron a diversificarse y a prosperar. En el Paleoceno y Eoceno, los mamíferos primitivos evolucionaron rápidamente. Aparecieron los primeros primates, los ancestros de los caballos y los elefantes, y una gran variedad de carnívoros. La tierra era más cálida y húmeda, con vastos bosques que cubrían gran parte de los continentes. Durante el Oligoceno, el clima comenzó a enfriarse gradualmente, y los bosques dieron paso a extensas praderas. Esto favoreció la evolución de los mamíferos herbívoros que podían pastar, como los ancestros de las vacas y los ciervos. Los primates también continuaron su evolución, adaptándose a nuevos entornos. El Mioceno y el Plioceno vieron la aparición de muchas de las formas de vida que reconocemos hoy. Los continentes continuaron moviéndose hacia sus posiciones actuales. La colisión de la India con Asia formó la cordillera del Himalaya, y la de África con Europa dio origen a los Alpes. Estos eventos geológicos tuvieron un profundo impacto en los patrones climáticos globales. En África, los cambios climáticos llevaron a la expansión de las sabanas, lo que resultó en la evolución de los primeros homínidos. Criaturas como Australopithecus, que eran capaces de caminar erguidos sobre dos patas, comenzaron a aparecer. Esta bipedestación fue un paso crucial en la evolución humana, liberando las manos para otras tareas, como la recolección y el uso de herramientas. El Pleistoceno, la primera época del período cuaternario, el último período del Cenozoico, comenzó hace aproximadamente 2.6 millones de años y es conocido como la Edad de Hielo. Durante este tiempo, la Tierra experimentó múltiples ciclos de glaciaciones y periodos interglaciares más cálidos. Los enormes glaciares avanzaban y retrocedían, modelando el paisaje y afectando drásticamente el clima y los ecosistemas. En este entorno cambiante y desafiante, los homínidos continuaron evolucionando. Surgieron diferentes especies, como Homo habilis, el hombre habilidoso, conocido por sus herramientas de piedra, y Homo erectus, el primer homínido en migrar fuera de África y en controlar el fuego. Estos ancestros se adaptaron a los fríos inviernos, desarrollaron estrategias de caza más sofisticadas y perfeccionaron el uso de herramientas. Mamuts lanudos, rinocerontes lanudos y tigres dientes de sable deambulaban por las vastas tundras y estepas. Los homínidos aprendieron a coexistir con estas grandes bestias, a cazarlas y a utilizar sus pieles para abrigarse. La vida era una lucha constante por la supervivencia, pero también un periodo de intensa innovación. Y luego, hace unos 300.000 años, en África, surgió una nueva especie, el Homo sapiens. No fue una aparición repentina, sino el resultado de millones de años de evolución, adaptación y aprendizaje. Con su capacidad para el pensamiento abstracto, el lenguaje complejo y la creatividad sin igual, el Homo sapiens estaba destinado a cambiar el mundo como ninguna otra especie antes que él. La Tierra,
Antes de nosotros, fue un planeta en constante transformación, un lienzo en blanco sobre el que la vida, desde sus formas más simples hasta las más complejas, pintó su historia. Fue un mundo de volcanes ardientes y océanos primitivos, de bosques gigantes y vastos desiertos de hielo. Un planeta que pasó de ser una roca sin vida a un hogar vibrante, lleno de criaturas asombrosas. Todo esto preparó el escenario para la llegada de una especie que, con su ingenio y su espíritu imparable, comenzaría un nuevo capítulo, un capítulo que llamamos historia. El telón se levantó, y el Homo sapiens tomó su lugar en el gran escenario de la vida. El comienzo del linaje humano, los primeros homínidos. Hace millones de años, el este de África era un paisaje cambiante, donde los densos bosques tropicales comenzaban a ceder terreno a las sabanas y las praderas. Fue en este entorno dinámico donde nuestros ancestros más antiguos, los primeros homínidos, dieron sus primeros pasos en un camino evolutivo único. No eran como los humanos de hoy, ni tampoco como los simios modernos. Eran una mezcla de características, con rasgos que reflejaban su pasado arbóreo y otros que apuntaban hacia un futuro bípedo. Sahelanthropus, Horrorin y Ardipithecus, los pioneros. Los fósiles más antiguos que se consideran homínidos datan de hace entre 7 y 4 millones de años. Incluyen a especies como el Sahelanthropus chaensis, encontrado en Chad, el Horrorintugenensis de Kenia, y las diversas especies de Ardipithecus de Etiopía. Estos primeros homínidos aún pasaban tiempo en los árboles, como lo demuestran sus largos brazos y dedos curvos, ideales para trepar. Sin embargo, lo que los distingue de otros primates es la evidencia, aunque a veces sutil, de bipedismo, la capacidad de caminar erguidos sobre dos pies. Por ejemplo, la posición del foramen magnum, el orificio en la base del cráneo por donde pasa la médula espinal, en Sahelanthropus sugiere una postura más vertical. En Horrorin, la forma del fémur apunta a una marcha bípeda. Y Ardipithecus, a pesar de sus extremidades adaptadas para trepar, también presenta características pélvicas que indican bipedismo. Este fue el cambio más fundamental y definitorio en el inicio del linaje humano. Su dieta era principalmente vegetariana, basada en frutas, hojas y brotes, aunque es posible que ocasionalmente consumieran insectos o pequeños animales. Sus cerebros eran pequeños, comparables al tamaño del cerebro de un chimpancé actual. Australopithecus, el género que afianzó el bipedismo. Avanzando en el tiempo, hace aproximadamente 4 millones de años, apareció el género Australopithecus. Estas especies, ampliamente distribuidas en el este y sur de África, consolidaron el bipedismo. El ejemplo más famoso es Lucy, un esqueleto casi completo de Australopithecus afarensis, que vivió hace unos 3.2 millones de años. Las rodillas, las caderas y la estructura de la columna vertebral de los australopithecos, como se evidencia en Lucy, muestran adaptaciones claras para caminar erguidos. Las famosas huellas de la Etoli, conservadas en ceniza volcánica solidificada hace 3.6 millones de años en Tanzania, proporcionan una prueba irrefutable de que estos homínidos caminaban de forma bípeda. Aunque eran bípedos, los australopithecos aún mantenían características arbóreas, lo que sugiere que seguían subiendo a los árboles para alimentarse o refugiarse. Su cerebro era un poco más grande que el de sus predecesores, pero seguía siendo relativamente pequeño en comparación con el nuestro. Su dieta se expandió para incluir alimentos más duros como tubérculos y semillas, reflejando cambios en el ambiente y la disponibilidad de recursos. Dentro del género Australopithecus, existieron varias especies, como Australopithecus anamensis, Australopithecus africanus y Australopithecus sediva, cada una con ligeras variaciones en sus características y adaptaciones a diferentes nichos ecológicos. Paranthropus, los robustos especializados. Paralelamente a los últimos australopithecos, hace entre 2.7 y 1.2 millones de años, coexistieron los Paranthropus, a menudo llamados australopithecos robustos. Eran homínidos con adaptaciones extremas para masticar alimentos duros y fibrosos, como nueces, semillas y raíces. Tenían caras anchas y planas, mandíbulas muy grandes y potentes, y una cresta sagital en la parte superior del cráneo, como una cresta de hueso, donde se anclaban enormes músculos de la masticación. Sus cerebros eran similares en tamaño a los de los australopithecos. Representaban una rama especializada del árbol genealógico humano que, finalmente, se extinguió sin dejar descendencia. Las implicaciones del bipedismo. El bipedismo fue un cambio evolutivo monumental. Liberó las manos, lo que permitió a los homínidos transportar objetos, alimentos, herramientas, bebés. Recolectar alimentos con mayor eficiencia, alcanzar ramas más altas o llevar más cantidad. Fabricar y usar herramientas, un paso crucial que conduciría a la revolución tecnológica.
Ver por encima de la hierba alta, lo que ofrecía una ventaja para detectar depredadores o presas en la sabana. Regular mejor la temperatura corporal, al exponer menos superficie al sol directo y permitir que el aire circule más libremente. Estos primeros homínidos, con su nueva forma de locomoción, sentaron las bases para el surgimiento del género Homo, al que pertenecemos. Su existencia marcó el verdadero inicio de nuestro linaje, un linaje que, a lo largo de millones de años, seguiría evolucionando, desarrollando cerebros más grandes, creando herramientas cada vez más sofisticadas y, finalmente, explorando y poblando cada rincón del planeta. Fue un tiempo de pequeños pasos en la sabana africana, pero grandes saltos para la evolución de la vida. El surgimiento de Homo sapiens, el amanecer del ser humano moderno. En la vastedad de la prehistoria, en el continente africano, comenzó a tomar forma el ser que hoy somos. No fue un evento repentino, sino el resultado de millones de años de evolución, de pequeños cambios acumulativos en el linaje de los homínidos. El Homo sapiens, el hombre sabio, emergió como la especie que, con su mente única, transformaría el planeta. ¿Dónde y cuándo? La cuna africana. La evidencia científica, particularmente los estudios genéticos y los hallazgos fósiles, apunta a un origen africano para el Homo sapiens. Se estima que nuestra especie apareció por primera vez en África hace entre 300.000 y 200.000 años. Los restos más antiguos de Homo sapiens, hallados en Jebel Irhoud, Marruecos, datan de aproximadamente 315.000 años, empujando la fecha de nuestro origen aún más atrás de lo que se pensaba. Otros fósiles importantes, como los de Homo kibis en Etiopía, tienen alrededor de 195.000 años. La teoría más aceptada, conocida como la salida de África, out of Africa, sugiere que el Homo sapiens evolucionó en África y luego, en una o varias oleadas migratorias, se expandió por el resto del mundo, reemplazando a otras especies de homínidos arcaicos como los neandertales y los denisovanos. Esta teoría se apoya en una sólida base de evidencia fósil y genética que muestra una mayor diversidad genética en las poblaciones africanas, lo que sugiere un origen más antiguo y una posterior cuello de botella genético a medida que pequeños grupos abandonaron el continente. Las características distintivas del Homo sapiens. ¿Qué hacía diferente al Homo sapiens de sus predecesores? Si bien compartía muchas características con otros Homo, como el bipedismo ya afianzado y la capacidad de fabricar herramientas, presentaba rasgos anatómicos y cognitivos que lo distinguían. Mayor capacidad cerebral. El cerebro del Homo sapiens es, en promedio, más grande y complejo que el de especies anteriores. Esto se refleja en un cráneo más redondeado y alto, con una frente más vertical y la ausencia de un marcado arco superciliar, cejas prominentes. La expansión de áreas específicas del cerebro, como el lóbulo frontal y las áreas asociadas al lenguaje, se relaciona directamente con funciones cognitivas superiores como la planificación, el razonamiento abstracto y la memoria a largo plazo. Cara y mandíbulas reducidas. La cara del Homo sapiens es más pequeña y menos proyectada hacia adelante, con mandíbulas más gráciles y dientes más pequeños. Es la única especie de homínido con un mentón óseo protuberante, una característica que, aunque su función exacta aún se debate, se considera un rasgo distintivo de nuestra especie. Esta reducción facial está ligada a cambios en la dieta y en el procesamiento de los alimentos. Esqueleto más grácil. En general, el esqueleto del Homo sapiens es más esbelto y menos robusto que el de sus parientes más antiguos, como los neandertales. Las extremidades son más largas en proporción al tronco, lo que pudo haber favorecido la resistencia en la marcha y la carrera de larga distancia, una ventaja crucial en la sabana. Esta complexión más ligera también requería menos energía para el mantenimiento del cuerpo. Pero más allá de las diferencias físicas, lo que realmente distinguió al Homo sapiens fue su complejidad cognitiva y conductual, un salto cualitativo en la forma de interactuar con el mundo y entre ellos. La explosión cognitiva y cultural. El surgimiento del Homo sapiens estuvo intrínsecamente ligado al desarrollo de capacidades cognitivas avanzadas que condujeron a una explosión cultural y tecnológica sin precedentes en la historia de la vida. Lenguaje simbólico y abstracto. Aunque otros homínidos probablemente tenían alguna forma de comunicación vocal y gestual, el Homo sapiens desarrolló un lenguaje complejo y flexible. Esta capacidad para el lenguaje simbólico y abstracto permitió expresar ideas complejas, planificar a futuro con gran detalle, transmitir conocimientos técnicos y sociales de manera eficiente y crear narrativas sobre el pasado y el futuro. El lenguaje facilitó la cooperación en la caza, la recolección y la defensa del grupo, permitiendo estrategias de subsistencia más sofisticadas. Pensamiento simbólico y creatividad. La capacidad de crear y comprender símbolos es una marca distintiva del Homo sapiens y una de las bases de nuestra cultura. Esto se manifestó en arte rupestre.
Las cuevas decoradas con pinturas de animales, figuras humanas estilizadas y símbolos abstractos, como las de las Caux o Altamira en Europa, o las más antiguas de Indonesia, son evidencia irrefutable de una rica vida interior, una necesidad de expresión estética y una comprensión del mundo más allá de lo puramente utilitario. Estas representaciones podían tener funciones rituales, de enseñanza o narrativas. Adornos personales, el hallazgo de collares de conchas perforadas, cuentas de hueso y el uso de pigmentos, como el ocre rojo, para decoración corporal o de objetos demuestran una preocupación por la estética, la identidad individual y grupal, y posiblemente una comunicación social compleja. Estos adornos no tenían una función práctica, sino simbólica. Entierros rituales y creencias en el más allá, la presencia de ajuares funerarios, herramientas, adornos, ofrendas, en los enterramientos de Homo sapiens sugiere una preocupación por los difuntos y una posible creencia en una vida después de la muerte o en un mundo espiritual. Esto contrasta con los enterramientos más simples de homínidos anteriores. Tecnología avanzada y diversificada. El Homo sapiens no solo perfeccionó las herramientas de piedra existentes, desarrollando técnicas más sofisticadas para crear hojas más finas, afiladas y eficientes, como la técnica de la lámina, sino que también comenzó a utilizar una variedad de nuevos materiales, como hueso, hasta marfil y madera, para fabricar herramientas especializadas y complejas. Agujas, fabricadas de hueso o marfil, permitieron coser pieles con precisión para crear ropa más ajustada y abrigadora, crucial para la supervivencia en climas fríos y para la expansión a latitudes altas. Arpones, hechos de hasta hueso, revolucionaron la pesca, abriendo una nueva y abundante fuente de alimento, especialmente importante en regiones costeras y fluviales. Propulsores, estos dispositivos aumentaban la fuerza y precisión al lanzar lanzas, permitiendo a los cazadores impactar presas grandes a mayor distancia, reduciendo el riesgo. Arcos y flechas, una de las innovaciones tecnológicas más significativas, permitiendo la caza a larga distancia con gran precisión, lo que amplió el rango de presas y las estrategias de caza. Herramientas compuestas, la capacidad de combinar diferentes materiales para crear una sola herramienta, por ejemplo, un mango de madera con una punta de piedra, demuestra un pensamiento planificado y complejo. Innovación y adaptabilidad. El Homo sapiens mostró una increíble capacidad para innovar y adaptarse rápidamente a una amplia gama de entornos, desde los desiertos africanos hasta las frías tundras de Eurasia y los densos bosques tropicales. Desarrollaron estrategias de caza cooperativas a gran escala, construyeron refugios complejos, incluyendo cabañas con huesos de mamut, y eventualmente, idearon métodos para cruzar grandes extensiones de agua, como balsas o canoas primitivas, para colonizar islas y continentes. Su dieta era extremadamente flexible, adaptándose a los recursos disponibles en cada región. La expansión global, un éxodo sin precedentes. Armado con estas capacidades cognitivas, tecnológicas y culturales, el Homo sapiens comenzó su gran dispersión por el mundo, un éxodo sin precedentes que lo llevaría a colonizar todos los continentes. Las primeras migraciones significativas fuera de África se estiman que ocurrieron hace entre 100.000 y 70.000 años, posiblemente coincidiendo con periodos de clima más favorable que facilitaron los corredores de migración. Expansión por Asia. Los primeros Homo sapiens se extendieron por el Medio Oriente y el sur de Asia, adaptándose a diversos climas y paisajes. Llegada a Australia. Hace al menos 50.000 años, los Homo sapiens realizaron una asombrosa travesía marítima para llegar a Australia y Nueva Guinea, lo que implica un conocimiento avanzado de la navegación y la construcción de embarcaciones. Colonización de Europa. Hace unos 45.000 a 40.000 años, el Homo sapiens llegó a Europa. Aquí se encontraron con los neandertales, otra especie de homínido que había evolucionado en Europa y Asia durante cientos de miles de años. Durante miles de años, ambas especies coexistieron, interactuaron e incluso se mezclaron genéticamente, como lo demuestran los pequeños porcentajes de ADN neandertal en poblaciones no africanas actuales. Finalmente, los neandertales desaparecieron hace unos 30.000 a 28.000 años, y el Homo sapiens se convirtió en el único homínido superviviente. Poblamiento de América, finalmente, hace aproximadamente 15.000 años, aunque nuevas evidencias sugieren fechas anteriores, hasta 25.000 años o más. Los Homo sapiens cruzaron el estrecho de Bering, una conexión terrestre que existía durante las épocas glaciales, desde Asia hasta América del Norte. Desde allí, se expandieron rápidamente hacia el sur, colonizando todo el continente americano. El surgimiento del Homo sapiens no solo fue el nacimiento de nuestra especie, sino el inicio de una nueva era en la historia de la Tierra. Fue el momento en que una criatura, dotada de una mente sin precedentes, comenzó a observar el mundo, a darle sentido, a transformarlo y, en última instancia, a dejar su huella indeleble en el planeta.
La prehistoria de Homo sapiens fue el preludio de una civilización que se extendería por todo el globo, una historia aún en desarrollo. La vida diaria, caza, fuego y supervivencia en la prehistoria. La vida en la prehistoria, para nuestros ancestros Homo sapiens y sus parientes cercanos, era una existencia marcada por la constante interacción con la naturaleza salvaje. Cada día era un desafío y una oportunidad, un ciclo ininterrumpido de búsqueda de alimento, protección y la perpetuación del grupo. La caza, el dominio del fuego y una astuta supervivencia eran los pilares sobre los que se construía la vida diaria. La caza, el ritmo de la subsistencia. El amanecer traía consigo la promesa y la incertidumbre de la caza. Para los cazadores-recolectores, la carne era una fuente vital de proteínas y grasas, esencial para el desarrollo cerebral y la energía necesaria para su estilo de vida activo. No toda la caza era de grandes animales, a menudo se centraba en presas más pequeñas y accesibles. Los hombres solían formar los grupos de caza, aunque no se descarta la participación femenina en algunas estrategias. La planificación comenzaba antes de salir del campamento. Se evaluaban las huellas frescas, los sonidos en la distancia, la dirección del viento. La comunicación era clave, y aunque el lenguaje vocal aún estaba en desarrollo, gestos complejos, señales y sonidos onomatopéyicos permitían una coordinación sorprendente. Las herramientas de caza eran rudimentarias al principio, pero evolucionaron con el tiempo. Las simples lanzas de madera afiladas con fuego dieron paso a lanzas con puntas de sílex o cuarzo, más afiladas y capaces de penetrar pieles gruesas. Con el surgimiento del Homo sapiens, aparecieron las lanzas arrojadizas con propulsores, atlat, que aumentaban la fuerza y el alcance, y eventualmente, el arco y la flecha, que revolucionaron la caza a distancia. Las estrategias de caza variaban según la presa y el terreno. Para animales grandes como mamuts o bisontes, se empleaban tácticas de acoso y cansancio, persiguiéndolos hasta que se agotaban o dirigiéndolos hacia trampas naturales como barrancos o pantanos. Se utilizaban el camuflaje, el sigilo y la paciencia. A veces, la caza era cooperativa entre varios grupos, lo que requería una organización social avanzada. Para presas más pequeñas, como conejos o aves, se usaban trampas, redes primitivas o simplemente la persecución directa. El éxito de la caza no solo dependía de la habilidad individual, sino de la cooperación del grupo. Un bisonte o un ciervo podía alimentar a una veintena de personas durante varios días. El retorno al campamento con una presa era motivo de celebración, un alivio colectivo y la garantía de sustento. Pero la caza no siempre era exitosa. Había días de frustración y peligro. Los cazadores se enfrentaban el riesgo de ser heridos o muertos por animales grandes y peligrosos, o de perderse en un territorio desconocido. La supervivencia dependía de la adaptabilidad. Si la caza fallaba, la atención se volcaba más intensamente en la recolección. La recolección, la base constante. Mientras los hombres cazaban, las mujeres, los niños y los ancianos se dedicaban a la recolección. Esta actividad, a menudo subestimada, era la base más constante y fiable de la dieta prehistórica. La recolección incluía una vasta gama de recursos. Frutos y bayas silvestres, se conocían los ciclos estacionales de maduración. Tubérculos y raíces, excavados del suelo con la ayuda de palos afilados. Hojas y brotes comestibles, identificados con precisión para evitar plantas venenosas. Huevos de aves y reptiles, buscados en nidos ocultos. Insectos y larvas, una fuente importante de proteínas, especialmente en épocas de escasez. Peces y mariscos, en zonas costeras o fluviales, se utilizaban manos, trampas o anzuelos primitivos. El conocimiento de la flora y fauna local era inmenso, transmitido de generación en generación. Sabían qué plantas eran medicinales, cuáles venenosas y cuáles podían proporcionar fibras para cuerdas o cestas. Esta sabiduría botánica era crucial. La recolección era una actividad más segura que la caza, pero también requería paciencia, discernimiento y un profundo conocimiento del entorno. El retorno de los recolectores con sus cestas y sacos improvisados completaba el sustento diario. La combinación de la caza y la recolección aseguraba una dieta diversificada y la optimización de los recursos disponibles en el medio ambiente. El fuego, el corazón de la vida. El fuego no era solo una herramienta, era el corazón de la vida prehistórica. Su dominio, probablemente adquirido por el Homo erectus hace más de 1 millón de años y perfeccionado por el Homo sapiens, fue un punto de inflexión fundamental en la evolución humana. Calor y protección. El fuego proporcionaba calor en las noches frías y en los crudos inviernos, permitiendo a los grupos sobrevivir en climas que de otra manera serían inhabitables. También mantenía a raya a los depredadores nocturnos,
creando un círculo de seguridad alrededor del campamento. Cocina. Cocinar los alimentos transformó la dieta humana. Hizo la carne más tierna y fácil de masticar y digerir, lo que a su vez redujo el tamaño de las mandíbulas y permitió una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes. Esto liberó energía metabólica que pudo destinarse al desarrollo de un cerebro más grande. Cocinar también eliminaba parásitos y bacterias, reduciendo enfermedades. Luz. El fuego extendía el día, permitiendo actividades como la fabricación de herramientas, la socialización y la narración de historias incluso después de la puesta del sol. También iluminaba las profundidades de las cuevas, haciendo posible la creación de arte rupestre. Fabricación de herramientas. El fuego se usaba para endurecer las puntas de las lanzas de madera y para tratar el sílex, haciéndolo más fácil de tallar y produciendo herramientas más afiladas y eficientes. Cohesión social. El fuego era el centro del campamento. Alrededor de él se reunía el grupo para comer, para compartir historias, para transmitir conocimientos y para fortalecer los lazos sociales. Era el lugar de la comunidad, de la enseñanza y del descanso. Modificación del paisaje. En algunas culturas, el fuego se usaba intencionalmente para manejar el paisaje, quemando la vegetación para promover el crecimiento de plantas comestibles o para crear corredores de caza. Encender el fuego no siempre era fácil. Requería habilidad y paciencia, utilizando métodos como la fricción, frotando palos, o la percusión, golpeando pirita o sílex para generar chispas. Mantener un fuego encendido era una prioridad constante, y el transporte de brasas o de yesca humeante era una tarea vital durante los movimientos del grupo. La supervivencia, una lucha constante, una ingeniosidad sin límites. La supervivencia en la prehistoria era una batalla diaria contra elementos implacables y peligros constantes. Refugio. Los grupos buscaban refugio en cuevas naturales o bajo salientes de rocas. Cuando no había refugios naturales, construían chozas temporales con ramas, pieles de animales y barro, adaptándose al clima local. Estos refugios protegían del viento, la lluvia, la nieve y el calor extremo. Vestimenta. Al principio, la gente dependía de su propia piel para la protección. Pero con el tiempo, y especialmente al migrar a climas más fríos, desarrollaron la capacidad de confeccionar ropa. Las pieles de animales, tratadas y cosidas con agujas de hueso e hilos de tendones, proporcionaban un aislamiento crucial. La invención de la ropa fue fundamental para la expansión del Homo sapiens a latitudes más septentrionales. Enfermedades y lesiones. La vida era dura y la esperanza de vida relativamente corta. Las enfermedades infecciosas, las lesiones por caídas, accidentes de caza o enfrentamientos con animales eran comunes. No había medicina moderna, pero los conocimientos de plantas medicinales y hierbas eran extensos, transmitidos por los curanderos o chamanes del grupo. La capacidad de sanar fracturas y tratar heridas era vital. Organización social. La supervivencia individual era casi imposible. La vida en grupos era esencial. Los grupos proporcionaban seguridad, ayuda mutua en la caza y recolección, y la capacidad de compartir conocimientos y habilidades. Existía una división del trabajo, generalmente por sexo y edad, que optimizaba la eficiencia del grupo. Los ancianos, aunque menos capaces físicamente, eran los guardianes del conocimiento y la experiencia. Adaptación al clima. El Homo sapiens se adaptó a una asombrosa diversidad de climas. En las eras glaciales, desarrollaron estrategias para cazar animales de la megafauna, utilizaron pieles para abrigarse y construyeron refugios más elaborados. En climas cálidos, se adaptaron a la escasez de agua y a la búsqueda de alimentos en entornos áridos. La vida diaria en la prehistoria era un testimonio de la resiliencia y la ingeniosidad del ser humano. Cada amanecer traía consigo el desafío de encontrar sustento y la necesidad de protegerse. Cada atardecer reunía al grupo alrededor del fuego, el corazón palpitante de su existencia, donde se compartían las historias del día, se transmitían los saberes y se fortalecían los lazos que les permitían sobrevivir. La caza, el fuego y la adaptación constante no eran solo actividades, eran el tejido mismo de la vida, los pilares sobre los que se construiría el futuro de la humanidad. Arte rupestre y el despertar simbólico, las primeras expresiones de la mente humana. Imagínate entrando en la oscuridad profunda de una cueva, solo con la titilante luz de una antorcha. El aire es frío y húmedo. De repente, la luz revela una imagen en la pared, un bisonte majestuoso, pintado con una maestría asombrosa, sus músculos tensos y sus cuernos amenazantes, como si estuviera a punto de salir de la roca. Esto es el arte rupestre, una de las manifestaciones más poderosas y misteriosas del despertar simbólico de la mente humana, un testimonio silencioso de la compleja vida interior de nuestros ancestros. ¿Qué es el arte rupestre?
El arte rupestre abarca cualquier manifestación artística realizada sobre las rocas, ya sea en el interior de cuevas, arte parietal, o en superficies rocosas al aire libre, arte al aire libre. Se manifiesta en diversas formas. Pinturas, realizadas con pigmentos naturales como óxidos de hierro, para rojos y ocres, carbón, para negros, y manganeso. A menudo se mezclaban con grasa animal, agua o aglutinantes vegetales. Grabados, líneas incisas en la roca, hechas con herramientas de sílex o huesos. Esculturas y relieves, modelados directamente en la pared de la cueva o en bloques de piedra. Petroglifos, grabados en superficies rocosas al aire libre, a menudo expuestos a los elementos. Las obras de arte rupestre más conocidas y espectaculares se encuentran en Europa, como Lascaux y Altamira, pero existen yacimientos importantes en casi todos los continentes, incluyendo África, Tassili Níger, Asia, Sulawesi y Borneo, con algunas de las pinturas más antiguas, Australia, Kakadu, y América, Cueva de las Manos. ¿Cuándo surgió y quién lo hizo? Las fechas más antiguas del arte rupestre se han estado revisando constantemente. Si bien tradicionalmente se asociaba el arte rupestre europeo del Paleolítico Superior con el Homo sapiens, Cro-Magnon, las nuevas dataciones han desafiado esta visión. En Indonesia, cuevas de Sulawesi y Borneo, se han encontrado pinturas de animales y plantillas de manos que datan de hace entre 45.000 y 40.000 años, lo que las sitúa entre las más antiguas conocidas. En Europa, las pinturas y grabados más antiguos, como los de la Cueva del Castillo en España, datan de hace más de 40.800 años. Sorprendentemente, algunas marcas y pinturas en cuevas españolas, datadas en más de 64.000 años, han sido atribuidas a neandertales, lo que sugiere que el pensamiento simbólico no era exclusivo de Homo sapiens y fue desarrollado, quizás de manera diferente, por otras especies de homínidos. Sin embargo, la complejidad y profusión del arte figurativo se asocian predominantemente con el Homo sapiens. El despertar simbólico, porque pintaban. El arte rupestre es mucho más que simples garabatos, es la evidencia tangible de un profundo despertar simbólico en la mente humana. Implica la capacidad de representar la realidad de forma abstracta, no es el animal real, sino una imagen de él. Esto requiere una comprensión de que un símbolo puede representar algo más grande. Comunicar ideas complejas. El arte puede haber servido para transmitir información sobre animales, técnicas de caza o historias. Pensar más allá del presente, crear arte requiere planificación, memoria y una visión de futuro. Atribuir significado a objetos y conceptos. Las imágenes no solo son, sino que significan. Las razones detrás de la creación de este arte son objeto de debate, pero varias teorías ofrecen posibles explicaciones. Rituales de caza y magia simpática. Una de las teorías más antiguas sugiere que las pinturas de animales tenían un propósito mágico. Al dibujar un bisonte herido, por ejemplo, los cazadores creían que podían influir en el resultado de la caza real, asegurando el éxito o protegiéndose del peligro. Las imágenes podrían ser parte de rituales antes de una cacería importante. Chamanismo y trance. Otra teoría propone que las cuevas eran lugares sagrados y que las pinturas eran parte de experiencias chamánicas. Los artistas, quizás en estados alterados de conciencia, pintaban visiones o representaciones de espíritus animales y fuerzas sobrenaturales. Los diseños geométricos a menudo encontrados junto a las figuras de animales podrían representar alucinaciones entópicas, formas visuales que surgen en el ojo o la mente, como puntos, rejillas, zigzags, comunes en estados de trance. Narrativa y educación. Las pinturas podrían haber servido como una forma de narrar historias sobre el grupo, sus mitos de origen, sus victorias en la caza o sus experiencias. También podrían haber sido una herramienta pedagógica para enseñar a los jóvenes sobre las especies animales, sus comportamientos y las técnicas de caza. Algunas secuencias de imágenes podrían representar movimientos migratorios o ciclos estacionales. Marcadores territoriales o de identidad grupal. Las cuevas podrían haber sido lugares de reunión para grupos específicos, y las pinturas podrían haber servido para afirmar la identidad y la cohesión de la comunidad, marcando su territorio o su linaje. Expresión estética y creativa. No se debe subestimar el puro placer de la creación y la belleza. Los artistas prehistóricos eran increíblemente hábiles, utilizando técnicas sofisticadas como el sombreado, la perspectiva, aunque rudimentaria, y el aprovechamiento de las formas naturales de la roca para dar volumen a sus figuras. El proceso de creación. La creación del arte rupestre era un proceso laborioso y, a menudo, comunitario. Preparación de la superficie. A veces se raspaba la pared de la cueva para crear una superficie más lisa o para remover impurezas. Obtención de pigmentos.
Se recolectaban minerales, óxidos de hierro para rojos y amarillos, óxidos de manganeso para negros, carbón vegetal, y se molían hasta obtener polvos finos. Mezcla de pinturas. Los pigmentos se mezclaban con aglutinantes, grasa animal, resinas, agua o saliva, para crear una pasta que pudiera aplicarse. Aplicación. Se utilizaban diversas técnicas. Dedo o mano, para líneas gruesas o manchas de color. Pinceles rudimentarios, hechos de pelo animal, plumas o fibras vegetales. Soplando pigmento, para crear efectos de sombreado o para aplicar color de forma uniforme. Las plantillas de manos, creadas al soplar pigmento alrededor de una mano apoyada en la pared, son un ejemplo icónico de esta técnica. Grabado, con herramientas de sílex afiladas para incidir líneas en la roca. Iluminación. La mayoría de las obras maestras se encuentran en las zonas más profundas y oscuras de las cuevas, lo que significa que los artistas trabajaban a la luz de antorchas, hechas de madera resinosa, o lámparas de grasa animal, recipientes de piedra con mechas. La luz fluctuante de estas fuentes habría dado a las figuras un aspecto dinámico y casi vivo. Andamiajes. Para alcanzar techos y paredes altas, es probable que se construyeran andamiajes temporales con madera. La trascendencia del arte rupestre. El arte rupestre no es solo una ventana al pasado, es una afirmación poderosa de la humanidad. Revela que nuestros ancestros no solo se preocupaban por la supervivencia básica, sino que poseían una rica vida interior, una capacidad de abstracción, de simbolizar y de comunicar que va más allá de lo meramente funcional. Fue el primer lenguaje universal de la humanidad, una forma de registrar ideas, creencias y emociones antes de la invención de la escritura. Es un testimonio de cómo el Homo sapiens comenzó a dar sentido al mundo que lo rodeaba, a expresar su asombro, su miedo y su conexión con la naturaleza. El arte rupestre marca el momento en que la mente humana trascendió lo inmediato, y comenzó a construir un universo de significados, sentando las bases para toda la cultura y la civilización que vendría. Es un legado que nos conecta directamente con los pensamientos y sueños de aquellos que vivieron en la penumbra de las cuevas, pero que encendieron la chispa del espíritu humano. La gran dispersión, la migración y el poblamiento del mundo por Homo sapiens. El Homo sapiens, surgido en África hace entre 300.000 y 200.000 años, no se quedó confinado a su cuna. Impulsados por la curiosidad, la búsqueda de recursos y la necesidad de adaptarse a los cambios climáticos, nuestros ancestros emprendieron un viaje extraordinario que, a lo largo de decenas de miles de años, los llevó a poblar cada rincón habitable del planeta. Esta gran dispersión no solo es una historia de resistencia y aventura, sino también de cómo el ingenio humano transformó los paisajes que encontró. La salida de África, múltiples olas y rutas. La teoría de la salida de África es el modelo más aceptado para explicar la migración global del Homo sapiens. Sugiere que, aunque pudieron haber habido algunas incursiones tempranas y fallidas, la principal ola migratoria que dio origen a la población mundial actual fuera de África ocurrió hace entre 100.000 y 70.000 años. Se identifican dos rutas principales para esta salida. Ruta norte, Valle del Nilo y Levante. Esta ruta terrestre a través de la península del Sinaí y el corredor levantino, actuales Israel, Jordania, Líbano y Siria, fue la más directa hacia Eurasia. La evidencia arqueológica, como los fósiles de la cueva de Efsa en Israel, datados entre 120.000 y 100.000 años, sugiere que hubo una salida temprana por aquí. Durante periodos más húmedos, esta región, hoy desértica, contaba con humedales y ríos que proporcionaban corredores de vida y sustento. Ruta sur, Estrecho de Bab el-Mandeb. Esta ruta implicaba cruzar el Estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, que en épocas de menor nivel del mar, durante los periodos glaciales, podría haber sido un paso más estrecho o incluso tener pequeñas islas intermedias, facilitando la travesía. Desde allí, los grupos se habrían dispersado por la península arábiga y a lo largo de las costas del sur de Asia. Es probable que ambas rutas fueran utilizadas en diferentes momentos, dependiendo de las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos. Las migraciones no fueron un único evento masivo, sino una serie de oleadas de pequeños grupos que se movían gradualmente, viviendo en un lugar el tiempo suficiente para que los cambios climáticos abrieran nuevas oportunidades para seguir avanzando. La conquista de Asia, diversificación y adaptación. Una vez fuera de África, el Homo sapiens comenzó a diversificarse y a adaptarse a los vastos y variados paisajes de Asia. Las poblaciones se dispersaron por diferentes rutas. Hacia el sur y el este, siguiendo las costas de la península arábiga, llegaron a la India y el sudeste asiático. Esta ruta costera, rica en recursos marinos, fue fundamental. Hacia el interior de Asia, otros grupos se adentraron en las estepas y tundras del interior de Asia,
desarrollando nuevas tecnologías para sobrevivir en ambientes más fríos y desafiantes, como la caza de megafauna, mamuts, rinocerontes lanudos, y la confección de ropa abrigadora. En estas vastas extensiones de Asia, el Homo sapiens se encontró con otros homínidos, notablemente los denisovanos, una especie de la que sabemos muy poco por sus escasos restos fósiles, pero que dejó su huella en nuestro ADN, especialmente en poblaciones del sudeste asiático y Oceanía, lo que indica que hubo mestizaje. La increíble travesía a Oceanía, maestros navegantes. Una de las hazañas migratorias más impresionantes fue el poblamiento de Australia y Nueva Guinea, Saul. Hace al menos 50.000 años, y quizás incluso antes, los Homo sapiens llegaron a estas tierras. Este viaje no fue posible a pie, ni siquiera con niveles del mar más bajos. Requiere la invención de algún tipo de embarcación marina, balsas o canoas rudimentarias, y la capacidad de navegar por mar abierto, lo que demuestra un conocimiento avanzado de las corrientes y las estrellas. La colonización de Saul no fue un evento único, sino que probablemente implicó múltiples viajes. Los colonizadores originales se adaptaron a los diversos ecosistemas de Australia, desde desiertos áridos hasta selvas tropicales, desarrollando una rica cultura aborigen que aún hoy perdura. La expansión por Europa, el encuentro con los neandertales. El Homo sapiens llegó a Europa hace unos 45.000 a 40.000 años, en un continente ya habitado por los robustos y adaptados al frío neandertales. Durante un periodo de varios miles de años, ambas especies coexistieron en el mismo continente. Los neandertales tenían su propia cultura, herramientas sofisticadas, como la industria musteriense, y, posiblemente, formas de pensamiento simbólico. Sin embargo, el Homo sapiens poseía ventajas en términos de tecnología, arcos y flechas, propulsores, estrategias de caza más cooperativas, mayor flexibilidad en la dieta, y una capacidad superior para la innovación cultural y social. Aunque hubo interacciones e incluso mestizaje, evidenciado por el ADN neandertal presente en la mayoría de las poblaciones no africanas, las poblaciones de neandertales disminuyeron y finalmente desaparecieron hace unos 30.000 a 28.000 años. Las razones exactas de su extinción son complejas y aún se debaten, incluyendo factores como la competencia por recursos, el cambio climático y, posiblemente, la asimilación genética en las poblaciones de Homo sapiens. El poblamiento de América, el último gran continente. El último gran continente en ser poblado por el Homo sapiens fue América. La teoría más aceptada es que los primeros humanos llegaron desde Asia, cruzando una conexión terrestre llamada Beringia, que existió durante la última edad de hielo, el Pleistoceno tardío, cuando el nivel del mar bajó significativamente, revelando un puente de tierra entre Siberia, Asia y Alaska, América del Norte. Se estima que las primeras migraciones a través de Beringia ocurrieron hace unos 15.000 años, aunque nuevas evidencias arqueológicas y genéticas sugieren que pudo haber habido oleadas anteriores, quizás hace 25.000 años o más. Una vez en Alaska, los primeros americanos, conocidos como paleoindios, se dispersaron hacia el sur. Se cree que pudieron haber seguido dos rutas principales. Corredor libre de hielo, una ruta terrestre interior que se abrió entre las dos grandes capas de hielo que cubrían América del Norte. Ruta costera del Pacífico, una ruta a lo largo de la costa del Pacífico, que pudo haber sido navegable en botes, incluso cuando el corredor interior estaba bloqueado por el hielo. Las evidencias crecientes apoyan esta última como una ruta principal de dispersión temprana. El poblamiento de América fue extraordinariamente rápido. En pocos miles de años, el Homo sapiens había llegado hasta el extremo sur de Sudamérica, adaptándose a climas tan diversos como las tundras árticas, las grandes llanuras, las selvas tropicales y los Andes. Impacto de las migraciones en los ecosistemas globales. La expansión del Homo sapiens por el mundo tuvo un impacto significativo en los ecosistemas globales. Aunque la escala de este impacto fue mucho menor que la actual, fue transformador. Extinciones de megafauna. En muchas regiones, la llegada de los humanos modernos coincidió con la extinción de grandes animales, megafauna, como mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable y gliptodontes. Si bien el cambio climático también jugó un papel, la caza excesiva por parte de poblaciones humanas con nuevas y eficientes herramientas es una hipótesis principal para estas extinciones. Modificación de paisajes. Los humanos comenzaron a modificar los paisajes a través del uso del fuego para gestionar la vegetación, crear claros para la caza o promover el crecimiento de plantas específicas. Esto alteró la composición de los bosques y las praderas. Introducción de especies. Las migraciones también implicaron el movimiento de plantas y animales domesticados, como perros, aunque esto se intensificó con el desarrollo de la agricultura. La migración y el poblamiento del mundo por el Homo sapiens es una de las historias más fascinantes de la prehistoria.
Es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación, innovación y resiliencia de nuestra especie. Desde pequeños grupos errantes en la sabana africana hasta colonizadores de continentes enteros, este viaje no solo moldeó el mapa genético y cultural de la humanidad, sino que también sentó las bases para el profundo impacto que nuestra especie tendría en el planeta. La gran dispersión fue el preludio de la compleja y entrelazada historia humana. Los inicios de la agricultura y el sedentarismo, la revolución neolítica. Hace unos 12.000 años, el planeta Tierra experimentó un cambio climático significativo. La última gran edad de hielo llegaba a su fin, y el clima se volvía más cálido y húmedo. Este cambio ambiental, junto con las crecientes poblaciones de Homo sapiens, sentó las bases para una de las transformaciones más profundas en la historia de la humanidad, el paso de una vida de cazadores-recolectores nómadas a una existencia basada en la agricultura y el sedentarismo. Este proceso, conocido como la Revolución Neolítica, no solo alteró la forma en que los humanos obtenían su alimento, sino que redefinió completamente sus sociedades, su cultura y su relación con el entorno. El contexto del cambio, ¿por qué la agricultura? Durante cientos de miles de años, nuestros ancestros paleolíticos habían prosperado como cazadores-recolectores, una estrategia de subsistencia altamente adaptable. Pero a medida que el clima cambió, algunos de los grandes animales de los que dependían, la megafauna, como los mamuts, comenzaron a declinar o extinguirse. Al mismo tiempo, el calentamiento global propició la expansión de ciertas plantas, especialmente los cereales silvestres como el trigo y la cebada en el creciente fértil Oriente Próximo, el arroz y el mijo en Asia, y el maíz en Mesoamérica. Existen varias teorías sobre por qué los humanos abandonaron la vida de cazadores-recolectores, que a menudo se describe como menos trabajosa y más saludable, para abrazar la agricultura. Teoría del oasis. Gordon Childe propone que el cambio climático del fin de la edad de hielo causó sequías que concentraron a humanos, animales y plantas en oasis y valles fluviales. Esta proximidad forzada habría llevado a una domesticación mutua. Teoría de las áreas marginales. Louis Binford sugiere que la agricultura no surgió en los oasis más ricos, sino en las zonas marginales. A medida que las poblaciones crecían en las áreas óptimas, algunos grupos se vieron forzados a moverse a zonas con menos recursos. Para sobrevivir, habrían intentado replicar las condiciones de abundancia en sus nuevos hogares, lo que llevó a la experimentación con la siembra. Teoría demográfica. Argumenta que el crecimiento de la población humana simplemente superó la capacidad de carga de los ecosistemas de cazadores-recolectores. La agricultura se convirtió en una necesidad para alimentar a más bocas. Teoría de la coevolución. Sugiere que no fue una invención consciente, sino un proceso gradual de interacción entre humanos, plantas y animales, donde cada uno influía en la evolución del otro. Los humanos favorecían las plantas con semillas más grandes y los animales más dóciles, mientras que estas especies se adaptaban a la presencia humana. Probablemente, una combinación de estos factores, actuando de manera diferente en distintas regiones del mundo, llevó al surgimiento independiente de la agricultura en varios focos: el creciente fértil Oriente Próximo, China, Mesoamérica, la región andina, y partes de África y Nueva Guinea. El nacimiento de la agricultura, plantas y animales. La agricultura implicó dos procesos fundamentales: la domesticación de plantas y la domesticación de animales. Domesticación de plantas. Los humanos observaron que las semillas que caían al suelo brotaban al año siguiente. Comenzaron a seleccionar y sembrar intencionalmente las semillas de las plantas que les eran más útiles, aquellas con granos más grandes, que no se desprendían fácilmente de la espiga, característica llamada raquis no quebradizo, y que maduraban de forma sincrónica. Los 8 cultivos fundadores del creciente fértil incluyen 3 cereales: trigo farro, trigo escanda, cebada, y 5 legumbres: guisantes, lentejas, garbanzos, yeros, lino. Este proceso de selección artificial llevó a cambios genéticos en las plantas, haciéndolas dependientes del cultivo humano para su supervivencia. Domesticación de animales. De manera similar, los humanos comenzaron a capturar y criar animales salvajes. No cualquier animal era apto para la domesticación. Se elegían especies con ciertas características, dóciles, que se reproducían fácilmente en cautiverio, con dietas no especializadas, que crecieran rápido y que tuvieran un valor utilitario: carne, leche, piel, lana o ayuda en el trabajo. Los primeros animales domesticados fueron el perro, derivado del lobo, usado para la caza y guardia, seguido por ovejas, cabras, cerdos y ganado vacuno. Los animales proporcionaron una fuente constante de alimento: carne y leche, fibras, lana, pieles, y más tarde, fuerza de tiro y transporte. El sedentarismo. Raíces en la tierra. La agricultura,
al requerir que los cultivos fueran sembrados, cuidados y cosechados en un lugar específico, llevó directamente al sedentarismo. Las comunidades dejaron de ser nómadas para establecerse en asentamientos permanentes. Este cambio tuvo repercusiones inmensas. Construcción de viviendas permanentes. Las tiendas y refugios temporales dieron paso a construcciones más robustas hechas de adobe, barro y paja, madera, piedra o ladrillo. Las casas se agrupaban, formando las primeras aldeas. Ejemplos tempranos incluyen Jericó, en la actual Palestina, una de las ciudades más antiguas continuamente habitadas, y Çatalhöyük, en la actual Turquía, una gran y compleja aldea neolítica. Almacenamiento de excedentes. La producción de alimentos en cantidades superiores a las necesarias para el consumo diario permitió la creación de excedentes. Estos excedentes podían almacenarse en silos subterráneos o recipientes de cerámica, proporcionando seguridad alimentaria para periodos de escasez o para alimentar a una población creciente. El almacenamiento también significó que se podían planificar actividades a largo plazo. Desarrollo tecnológico. El sedentarismo y las nuevas necesidades agrícolas impulsaron la innovación tecnológica. Herramientas de piedra pulida. Las herramientas de piedra del Neolítico eran más sofisticadas que las del Paleolítico. Se utilizaban técnicas de pulido para crear hachas más eficientes para talar árboles, y así despejar tierras para el cultivo, hoces para cosechar cereales y molinos de mano para moler los granos. Cerámica. La invención de la alfarería fue crucial. Los recipientes de cerámica permitían cocinar alimentos de manera más eficiente, almacenar agua y conservar los excedentes de cereales y legumbres a salvo de plagas y humedad. Tejido. La domesticación de animales como las ovejas proporcionó lana, y el cultivo de lino permitió la fabricación de fibras. La invención del telar hizo posible la producción de textiles, lo que revolucionó la vestimenta y ofreció nuevas oportunidades artesanales. Transformaciones sociales y culturales. El sedentarismo y la agricultura no solo cambiaron el paisaje físico, sino que reestructuraron por completo las sociedades humanas. Crecimiento demográfico. La mayor disponibilidad y estabilidad de alimentos permitió una mayor natalidad y una menor mortalidad infantil. Las poblaciones crecieron de manera exponencial. División del trabajo y especialización. Con la producción de alimentos asegurada, no todos los individuos necesitaban dedicarse directamente a la subsistencia. Surgieron artesanos, alfareros, tejedores, fabricantes de herramientas, constructores y, posiblemente, los primeros líderes o chamanes con roles más específicos. Nuevas formas de organización social. Las aldeas crecieron, y con ellas, la complejidad social. Se hicieron necesarias nuevas reglas y estructuras para gestionar la vida en común, la propiedad de la tierra y los recursos. Podrían haber surgido las primeras jerarquías sociales o formas de liderazgo más formales. Concepto de propiedad. A diferencia de la vida nómada, donde las posesiones eran limitadas, el sedentarismo introdujo la idea de la propiedad de la tierra y de los excedentes, lo que podía generar conflictos y la necesidad de mecanismos para resolverlos. Impacto en la salud. La concentración de poblaciones y el contacto cercano con animales domesticados aumentaron la incidencia de enfermedades infecciosas. La dependencia de unos pocos cultivos podía llevar a deficiencias nutricionales y hambrunas si las cosechas fallaban. Rituales y creencias. Surgieron nuevos rituales y creencias ligados a los ciclos agrícolas, a la fertilidad de la tierra y a las estaciones. El culto a la madre tierra o a deidades de la fertilidad se hizo común. Aumento de conflictos. Con la acumulación de bienes y la demarcación de territorios, los conflictos entre grupos por la tierra o los recursos se volvieron más frecuentes, llevando a la construcción de empalizadas o muros defensivos alrededor de las aldeas. La revolución neolítica fue un punto de no retorno. Los humanos habían pasado de ser simples consumidores de la naturaleza a ser sus productores. Este cambio sentó las bases para el desarrollo de las grandes civilizaciones, las ciudades, la escritura y, en última instancia, el mundo tal como lo conocemos hoy. Fue un salto monumental que transformó la vida de nuestros ancestros de maneras inimaginables, pero que también trajo consigo nuevos desafíos y complejidades. El sedentarismo y la agricultura marcaron el fin de una era y el comienzo de otra, una era definida por la huella cada vez más profunda que la humanidad dejaría en el planeta. Conclusiones. El legado prehistórico en nosotros. La prehistoria, ese vasto e inmenso telón de fondo antes de los registros escritos, no es simplemente un capítulo antiguo y olvidado de la historia humana. Es la forja donde se moldearon los cimientos de lo que somos hoy. Cada avance, cada desafío superado por nuestros ancestros, ha dejado una huella indeleble en nuestra genética, nuestra cultura, nuestras sociedades y nuestra forma de ver el mundo. El legado prehistórico no es una reliquia, es un pilar fundamental de nuestra existencia.
Un cuerpo y un cerebro forjados en la sabana. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son, en esencia, productos de la prehistoria. El bipedismo, esa capacidad de caminar sobre dos piernas que surgió hace millones de años con los primeros homínidos, liberó nuestras manos, permitiéndonos manipular herramientas, transportar objetos y gesticular, sentando las bases para una interacción compleja con el entorno y entre nosotros. Nuestra visión binocular y en color, crucial para la vida arbórea de nuestros ancestros primates, se mantuvo y perfeccionó, dotándonos de una percepción espacial aguda. Pero el legado más profundo reside en nuestro cerebro. Su tamaño y complejidad, que se expandieron dramáticamente en el género Homo, fueron impulsados por la necesidad de resolver problemas en entornos cambiantes, recordar dónde encontrar alimento, fabricar herramientas más sofisticadas, cazar cooperativamente y desarrollar estrategias de supervivencia. Esa capacidad para el razonamiento abstracto, la planificación a largo plazo, la resolución de problemas complejos y la memoria detallada que hoy damos por sentada, es el resultado directo de presiones evolutivas prehistóricas. Nuestros instintos más básicos, como la necesidad de pertenencia a un grupo, la jerarquía social o la aversión a ciertos peligros, tienen raíces profundas en nuestra experiencia como cazadores-recolectores. El lenguaje, la cultura y el pensamiento simbólico. La chispa que realmente nos diferenció fue el despertar simbólico, evidente en el desarrollo del lenguaje complejo y el arte rupestre. El lenguaje nos permitió transmitir información detallada, coordinar acciones masivas, enseñar a las nuevas generaciones y, crucialmente, crear narrativas. Estas historias, mitos y leyendas no solo explicaban el mundo, sino que forjaban una identidad grupal y un sentido de pertenencia. Sin el lenguaje, la acumulación y transmisión de conocimiento habría sido increíblemente limitada. El arte rupestre es el primer testimonio de nuestra capacidad de ir más allá de lo meramente funcional. La representación de animales, de figuras humanas y de símbolos abstractos en las paredes de las cuevas demuestra que nuestros ancestros tenían una rica vida interior, creencias sobre lo sobrenatural y un deseo de expresión estética. Esta capacidad de simbolizar, de crear significado donde no lo hay intrínsecamente, es el pilar de toda nuestra cultura, religión, arte y ciencia moderna. Las banderas, los logotipos, las palabras escritas y habladas, los rituales, son todos herederos directos de ese despertar simbólico prehistórico. La tecnología y la adaptación continua. Desde la primera herramienta de piedra afilada, la tecnología ha sido una extensión de nuestra ingeniosidad. La capacidad de modificar el entorno para nuestro beneficio, de crear herramientas para cazar, recolectar, construir refugios y procesar alimentos, se originó en la prehistoria. Cada innovación, desde la aguja de hueso hasta el arco y la flecha, representó un salto cualitativo en nuestra capacidad de adaptarnos y prosperar. La adaptabilidad es, de hecho, uno de los legados más poderosos. Nuestros ancestros sobrevivieron a extinciones masivas, glaciaciones extremas y cambios drásticos del paisaje. Aprendieron a vivir en desiertos áridos, tundras gélidas, densos bosques y vastos océanos. Esta resiliencia y flexibilidad innata son parte de nuestra herencia, permitiéndonos afrontar los desafíos actuales y futuros. El fuego y el impacto en nuestro desarrollo. El dominio del fuego fue una de las innovaciones más transformadoras de la prehistoria. No solo proporcionó calor y protección contra los depredadores, sino que revolucionó nuestra dieta al permitirnos cocinar los alimentos. Cocinar hizo los alimentos más digeribles, liberando energía que impulsó el desarrollo de un cerebro más grande. Además, el fuego se convirtió en el epicentro de la vida social, el lugar donde la comunidad se reunía, compartía historias y fortalecía lazos, consolidando nuestra naturaleza intrínsecamente social. El legado del sedentarismo y la agricultura. La revolución neolítica, con el surgimiento de la agricultura y el sedentarismo, transformó radicalmente nuestras sociedades. Pasamos de grupos pequeños y nómadas a comunidades más grandes y permanentes. Esto condujo a crecimiento demográfico, una población humana mucho mayor pudo ser sostenida. Especialización del trabajo, no todos necesitaban buscar alimento, permitiendo el surgimiento de artesanos, constructores y líderes. Desarrollo de la propiedad y la estratificación social. Con el excedente de alimentos y la acumulación de bienes, surgieron las primeras desigualdades y jerarquías. Nuevas enfermedades, la vida en comunidades densas y el contacto con animales domesticados llevaron a la aparición de nuevas enfermedades infecciosas, un legado que aún enfrentamos. Impacto ambiental. La agricultura inició una relación con la naturaleza donde el ser humano comenzó a modificar activamente los ecosistemas a gran escala, un precursor de los desafíos ecológicos actuales. Aunque la vida moderna parece distante de las cuevas y las sabanas,
la estructura de nuestras ciudades, la división del trabajo, la acumulación de bienes y el concepto mismo de civilización tienen sus raíces directas en esta revolución prehistórica. Un futuro basado en el pasado. El legado prehistórico es un recordatorio de nuestra profunda conexión con la naturaleza y con nuestros ancestros. Somos la culminación de millones de años de evolución, adaptación y descubrimiento. Nuestra capacidad para innovar, para comunicarnos, para crear y para construir sociedades complejas no apareció de la nada. Fue un proceso gradual, forjado en la dureza de la supervivencia prehistórica. Comprender nuestro pasado prehistórico nos ayuda a entender quiénes somos hoy, seres curiosos, adaptables, sociales y creativos. Este legado nos impulsa a seguir explorando, a seguir aprendiendo y a seguir construyendo, llevando con nosotros la chispa de aquellos que, en un mundo primordial, encendieron las primeras hogueras y soñaron con un futuro que hoy habitamos. La prehistoria no es solo lo que fuimos, es una parte ineludible de lo que somos y de lo que seremos. En Susurros que Enseñan, nos emociona acompañarlos en estos viajes a través del tiempo, explorando los orígenes de la humanidad y los fascinantes misterios de nuestro planeta. Cada historia que compartimos está pensada para llevarlos a un lugar de calma y conocimiento antes de dormir. Agradecemos de corazón que nos acompañen en esta aventura. Si disfrutaron de este viaje por la prehistoria, no olviden seguirnos para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Un me gusta y sus comentarios nos ayudan mucho a seguir creando contenido que les encante. Compartan este viaje con aquellos a quienes les gustaría descubrir los secretos del pasado. Que los susurros de la historia los guíen hacia sueños profundos y llenos de sabiduría. Buenas noches.